Y bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Chévere su tiempo, que podamos compartir esto que nos apasiona. Bueno, entonces cuando hablamos de la cabeza, recuerden que hablábamos de algo que se llama el cráneo y una parte que se llama la cara. Entonces, vamos a ver en esta vista qué estructuras podemos identificar, ¿vale? Vamos a hablar en términos de huesos. Este hueso que veo aquí se llama el hueso frontal. Este que veo acá se llama el hueso cigomático. Este es el hueso de la maxila, que son dos, uno al lado derecho, otro al lado izquierdo. Este sería la mandíbula. Aquí tengo los huesos nasales. Esta estructura que señalo aquí se llama la cavidad nasal, que medialmente está formada por un septo o una pared. Y ese septo va a tener dos partes. Una superior, que corresponde a la lámina perpendicular del hueso etmoides, y una inferior que corresponde al vómer. Lateralmente hay unas elevaciones que corresponden al hueso de la concha nasal inferior, y en la parte superior tengo la concha nasal media y la concha nasal superior, que está hacia la parte posterior y no es visible aquí. Lateralmente a la cavidad nasal tengo una estructura que se llama la órbita. Entonces, en la órbita debo identificar lo siguiente: fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior, y acá medialmente tengo un canal que se llama el canal óptico. Lo tengo al lado y lado. En la parte inferior de la órbita tengo este foramen que se llama el infraorbitario, y en la parte superior voy a tener un foramen que se llamaría supraorbitario, y si el foramen no está cerrado se llamaría escotadura o incisura supraorbitaria. Si voy a la mandíbula, tengo los forámenes mentales, que serían estructuras por las cuales van a pasar nervios. Bueno, entonces vamos a una vista lateral. Bueno, aquí identificamos hueso parietal, hueso frontal, hueso temporal, hueso occipital, y este hueso que se llama el esfenoides. Entre el hueso frontal y el hueso parietal hay una sutura que se llama la sutura. ¿Cómo se llama? Coronal. La sutura Coronal. 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 Hacia la parte posterior voy a tener una sutura que une los parietales. De que me fui muy acá. Que se llama la sutura Landoidea. 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 Idea. Que es que estoy viendo mal. Aquí es la sutura landoidea. Y esta sutura se llama la sutura escamosa o la sutura parieto temporal. Aquí hay un punto craniométrico. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llama?
¿Recuerdan el punto? ¿Ethereum? El terion. Ethereum. El terion. Recuerden que lleva la P antes de la T, entonces se llama terion. Y lo conocemos con el nombre de La 100. la 100. Listo. Entonces, ¿qué suturas conforman el terion? Vamos a identificarlas aquí. La sutura que está entre el esfenoides y el temporal se llama Esfenotemporal. esfenotemporal o Escamosa. escamosa. La sutura que está entre el frontal y el esfenoides. Esfenofrontal. Esfenofrontal, muy bien. Y la sutura que está entre el parietal y el esfenoides. ¿Cómo se llama? Esfenoparietal. Esfenoparietal. Mira que aquí está. ¿Sí la ves? ¿Sí ves la H? ¿Sí la identifican o no? Sí, profe. Bueno, en la parte lateral voy a tener una estructura grande. Voy a resaltarla aquí mucho mayor. Se llama la fosa temporal porque se ubica superior a algo que se llama el arco cigomático. Y en la parte posterior tengo este orificio que se conoce como el orificio o el conducto del meato auditivo Externo. externo. Muy bien. Esto es de mi amiga. No, amor, eso no es mío. Micrófono. Ya, tranquilas que yo de acá las bloqueo. Muy bien, vamos a la parte posterior. ¿Qué estructuras identificamos aquí? Esta sutura es la sutura Landoidea. landoidea. Este hueso es el occipital. Estos son los parietales. Y aquí hay unos huesos que a ustedes se les describió al comienzo de las generalidades, que se llaman los huesos bormianos o los huesos de la sutura. Y aquí los tenemos. Esta saliente corresponde a la protuberancia occipital externa y su ápex al íneo. Esta línea sería la línea inferior de la nuca y acá arriba la línea superior de la nuca. ¿Esta sutura cómo se llama? La sutura sagital. La sutura sagital. Y cuando la sutura sagital y la sutura landoidea se cruzan, ¿cómo se llama ese punto? ¿El Aquí. lambda? ¿El línea? El lambda. Ah. ¿Cómo vamos allí, chicos? ¿Bien? Sí, profe. Listo. Vamos a la vista superior. Aquí tenemos la sutura Sagital. Frontal. Coronal. Coronal. Esta sutura es la Sagital. La sagital. Y el cruce de las dos forma un punto que se llama Lambda. lambda. lambda, no, Lambda. brecma. Ah, el Brennan, perdón. Porque el lambda es en la parte posterior. Ajá, sí. Entonces aquí tengo el brecma. Y en la parte posterior tengo el Lambda. lambda. Esto sería entonces el hueso parietal, que son dos. Este sería el hueso frontal y este sería el hueso Occipital. occipital. Entonces ahora vamos a ir a la base externa. Ah, no, perdón. Vamos a la base externa.
Aquí estamos viendo la base interna. Entonces, en la base interna, ¿qué estructuras vamos a identificar? La cresta frontal, la cresta gallo, cresta de gallo, el hueso esmoides, el foramen ciego, las láminas cribosas del hueso etmoides. Esta sería la porción orbitaria del hueso frontal. Aquí tengo un hueso que tiene forma de mariposa. ¿Cómo se llama? El esfenoide. Esfenoides. Entonces, esto corresponde a las alas menores del esfenoides. Y aquí tendríamos los procesos clinoideos anteriores. Medialmente a ellos voy a tener un orificio que lo puedo ver desde la órbita y va a llegar a la fosa, bueno, en el límite entre la anterior y la fosa media, que se llama ¿cómo? Canal óptico. Conducto óptico. Canal óptico. El canal óptico o Conducto óptico. Muy bien. Aquí en medio hay una estructura que tiene el nombre de un país. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa estructura? La silla turca. La silla turca, muy bien. Y la silla turca va a tener tres partes. El tubérculo de la silla turca, la fosa hipoficiaria y el dorso de la silla turca. Resulta que la silla turca se encuentra sobre o hace parte del cuerpo del esfenoides. Ahora vamos a ir ya en la fosa media. Vamos a encontrar esta fisura que se llama la fisura orbitaria superior. Y ya voy a estar en algo que se llaman las alas mayores. ¿De qué hueso? Del esfenoides. Entonces, en las alas mayores del esfenoides voy a tener foramen redondo, foramen oval y foramen Rasgado. foramen, no, foramen Espinoso. Espinoso, sí. Si escuchan por ahí mi gata, es que cuando yo estoy trabajando, ella ahí va y se caza algo y me lo trae acá. ¿Listo? Bueno, entonces ya estamos en la fosa media. Hacia la parte posterior de la fosa media voy a tener esta estructura que corresponde al clivo, que ya hace parte del el hueso occipital. Lateralmente a las alas mayores del esfenoides voy a tener la porción escamosa de el temporal y el límite posterior de la fosa media corresponde a la porción petrosa del temporal. Lateralmente al cuerpo del esfenoides tengo este orificio que lo veo al lado y lado, que son dos, que se llama el orificio superior del canal carotidio. Entonces ya me voy a ir a la fosa posterior. Aquí hay un foramen grande que se llama ¿cómo? El foramen magno. Foramen magno. En la pared posterior de la porción petrosa del temporal tengo el conducto o meato auditivo interno. Inferior a él, una estructura irregular en su forma que se llama el Foramen yugular. foramen yugular.
Muy bien. Lateral al foramen magno tengo estos dos espacios que se llaman el canal del hipogloso. Por allí pasa un par craneal que se llama el nervio Hipogloso. 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 Entonces ya estamos en la fosa posterior, propiamente dicha. Aquí tenemos la fosa cerebelosa. Esta estructura corresponde al surco del seno transverso, que luego se continúa con el surco del seno sigmoideo para llegar al foramen yugular. Lo tenemos al lado derecho y al lado izquierdo. Esta elevación corresponde a la eminencia cruciforme, donde voy a encontrar la protuberancia occipital interna. ¿Listo? Bueno, entonces ahora nos vamos a la base externa. Listo, aquí estamos en la base externa. ¿Qué estructuras identificamos aquí? Algunas que ya vimos en la base interna, las vamos a ver acá, otras no las vimos. Entonces vamos a ir desde lo anterior hacia lo posterior. Foramen incisivo. Sutura palatina media. Proceso palatino del hueso de la maxila o maxilar. Porción horizontal del palatino. Espina nasal posterior. Foramen palatino mayor. Foramen palatino menor. Arco alveolar superior, donde tengo los dientes superiores. Aquí van a haber dos espacios. Entonces, este hueso que señalo se llama el vómer. Y los espacios que están aquí se llaman las coanas. Entonces, las coanas van a estar delimitadas lateralmente por las láminas mediales del proceso pterigoideo, medialmente por el vómer. Entonces, las láminas mediales del proceso pterigoideo, junto con las láminas laterales del mismo proceso, me van a delimitar una fosa, que la veo aquí, que se llama la fosa pterigoidea, que serían como las paticas de la mariposa que forma el esfenoides. Si voy hacia la parte posterior, entonces me encuentro el clivo, que es este, que en la base externa es rugoso, y aquí encuentro una estructura que se llama el tubérculo faríngeo. Esta parte corresponde a las alas mayores del esfenoides, y aquí voy a tener un foramen de forma ovalada. ¿Cómo se llama? Agujero oval. Foramen oval, un foramen pequeño. ¿El espinoso? Foramen espinoso, muy bien. Lateral al clivo, este foramen corresponde ¿Al rasgado? al rasgado, muy bien. Y lateral a él, tengo este orificio que corresponde a... ¿El conducto auditivo externo? No, orificio inferior del canal carotídeo. Por el conducto auditivo externo estaría lateral. Ya voy hacia la parte lateral, entonces voy a tener esta saliente que se llama el proceso mastoideo. Aquí hay un proceso puntiagudo, se llama el proceso estiloideo. Y entre los dos hay un foramen, el foramen estilomastoideo. Lateralmente al foramen magno tengo dos salientes con forma de cóndilo que se llama los cóndilos Occipitales. occipitales.
medial a ellos tengo el foramen magno. Aquí tendría la protuberancia occipital externa, donde su parte más alta corresponde ¿al qué? ¿A qué corresponde? Al inion. Y aquí tendría la línea inferior de la nuca y hacia acá la línea superior de la nuca, por aquí. Si voy hacia la parte anterior, lateral a las coanas, tendría la fosa infratemporal y una estructura que comunica la órbita con ella, que es la fisura orbitaria inferior. Listo. Bueno, ya vimos entonces la vista lateral, superior, inferior. Ahora vamos a ver un corte. ¿Este corte es de qué tipo? Sagital. Es un corte sagital, chicos. Entonces, este corte me va a permitir identificar algunas estructuras acá. ¿Se acuerdan de los senos paranasales? Sí, profe. Bueno, entonces aquí tenemos el seno paranasal del hueso frontal. Aquí tenemos el seno paranasal del hueso esfenoides. Y aquí pues el modelo no lo permite ver, pero tendríamos el seno paranasal del hueso etmoides. Y hacia acá, más o menos, tendríamos el seno paranasal de el hueso de la maxila o el maxilar. Entonces ahora vamos, ¿cómo se llama el hueso más móvil que hay en la cara? La mandíbula. La mandíbula. Entonces vamos a ver la mandíbula. Entonces la mandíbula va a presentar esta parte que es el ramo o la rama, ángulo de la mandíbula, cuerpo de la mandíbula, foramen mental, proceso coronoideo de la mandíbula, incisura o escotadura mandibular, mírala aquí, cóndilo mandibular, fóvea mandibular. Hacia la parte anterior del cuerpo voy a tener túber mental, protuberancia mental. Y aquí en la cara externa del ángulo, la mandíbula, tengo la tuberosidad macetérica, punto de inserción del músculo macetero. Ahora, si voy a la cara interna, tengo foramen mandibular, língula, surco miloideo y línea miloidea. Y voy a tener los dientes inferiores que van a estar sobre el arco alveolar inferior. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces ahora vamos a ver los músculos. Listo. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de unas regiones? Te vamos a identificarlas. Esta sería la región Orbitaria. Orbicular del oso. orbitaria, no región orbitaria. Esta sería la región oral.
Esta sería la región Nasal. nasal. Aquí tendría la región Ligomática. cigomática. Aquí tendría la región mental. Para todo. Ay, no. parótido massetérica. Y aquí, pues, tendríamos la región bucal. ¿Listo? Bueno, esas son las estructuras que tenemos allí en términos de regiones. Ahora veamos los músculos. Entonces vamos a nombrarlos aquí para que los puedan ver mejor. Músculos de la mímica facial. Entonces tenemos el músculo buccinador, ¿sí lo ven? Músculo depresor del ángulo oral. Músculo depresor del labio inferior. Músculo frontal que hace parte del epicráneo. Músculo elevador del ala nasal y del labio superior. Recuerda que hablábamos de ese musculito ayer. Músculo elevador del labio superior. Músculo nasal en su porción transversa. Músculo orbicular del ojo. Músculo orbicular oral. Entonces, este músculo, el orbicular del ojo, va a presentar dos partes. La parte más externa, espere, yo le retiro la imagen. La parte más externa de lo que está hacia la periferia corresponde a la porción orbitaria. Y la que está hacia los párpados corresponde la porción palpebral. Entonces, cuando vayamos al anfiteatro, que creo que va a ser pronto, si yo les pregunto en el cuerpo, la respuesta sería si señalo esta parte. Por ejemplo, si la señalo, ¿cómo tendrían que responder? Porción palpebral. Porción Palpebral superior del músculo orbicular del ojo del lado izquierdo. ¿Listo? Que conste que ya les advertí. Aquí tenemos, este músculo se ve en cuello, se llama el platisma, pero es un músculo que tiene que ver con la mímica facial. El músculo cigomático mayor tiene que ver con la sonrisa espontánea, cigomático menor. Listo, veamos qué otros músculos aquí. Esto no. Tampoco. Entonces sigamos bajando aquí. Listo. Ahora vamos a ver los músculos en una vista lateral. Músculos de la expresión facial. Entonces, repitamos algunos. Buccinador, depresor del ángulo oral, depresor del labio inferior, frontal, elevador del ángulo oral, elevador del ala nasal y labio superior, elevador del labio superior, el nasal en su porción transversa, el occipital, el músculo occipitofrontal que hace parte del epicráneo, el orbicular del ojo, orbicular oral, platisma y cigomático mayor. Aquí les faltaría este músculo que es el risorio, que es el músculo de la sonrisa fingida, la sonrisa del guasón. Es el músculo de la sonrisa que
que usted le hace a su mejor amiga que le quitó al novio y llega y te saluda de besito. ¿Sí les ha pasado? Sí, profe. Esa no es una sorpresa. Pues no lo saludas y ya. Bueno, entonces ahora vamos a ver los músculos que tienen que ver con la masticación. Entonces, músculo macetero. ¿Ese músculo es elevador o depresor de la mandíbula? Elevador. Elevador de la mandíbula, muy bien. Siguiente músculo, pterigoideo medial. Míralo acá. ¿Elevador o depresor? Elevador. Elevador. Músculo temporal, ¿elevador o depresor? Elevador. Elevador. Entonces, ¿cuál sería el depresor? El músculo pterigoideo lateral. ¿Listo? Entonces, este es el músculo pterigoideo lateral. Y con eso vimos los 4 músculos de la mímica, de los 4 músculos de la masticación, los músculos de la mímica facial, vimos las estructuras óseas que hacen parte de la cabeza y las estructuras que hacen parte de la cara.